Segun danoi, eskerrik asko ona konektatziagatik. Buenos días a todos y a todas. Gracias por haberos conectados y, bueno, gracias a la Universidad de Mondragón también por brindarnos la posibilidad de hacer este tipo de eventos o presentaciones. Bien, estamos aquí principalmente, pues, Markel Peñalba, Anders Arqueta Astigarraga y un servidor que es Gonzalo Abad, para haceros una presentación de un análisis que hemos hecho recientemente, que está a puntito de ser publicado, en breve se va a publicar, cuyo título es este que le hemos dado aquí y que tenéis aquí plasmado en la primera diapositiva. Molinos de viento patentados por Jerónimo Dayanz y Viramont en el año 1606. Un análisis conceptual desde una perspectiva ingenieril del año 2021. O sea, básicamente es un personaje que desconocíamos, yo al menos desconocía hasta hace bien poco. Hizo un montón de invenciones, hizo un montón de patentes, 50 de hecho, se le concedieron en este año 1606. Unas de esas invenciones pues, son unos molinos de viento que ciertamente pues, tienen interés. Entonces, lo que hemos querido es profundizar un poquito más con una perspectiva pues, más actual y ingenieril del interés que podrían tener esos molinos de viento. Bien, la presentación pues, la hemos dividido en 2, 4, 6, 7 apartados, como podéis ver aquí en el índice. Primeramente haremos una presentación de las patentes. Seguidamente haremos brevemente, a ver si somos capaces de cumplir, una contextualización histórica de Jerónimo Dayanz y de en qué época vivía y cómo y por qué se patentaban pues, estos ingenios o estas invenciones, etc. Y luego ya nos centraremos a analizar conceptualmente, cualitativamente, pocos números, prácticamente no vamos a mostrar aquí nada cuantitativamente, pues analizaremos, como os decía, los molinos de viento. Hay un molino de viento en concreto que patentó Jerónimo Dayanz que tiene unas similitudes ciertamente sorprendentes o ciertamente altas con un molino de viento que se utiliza actualmente en el contexto de la minería eólica, que se llama a día de hoy es el molino Savonius, que fue patentado 300 años más tarde por Savonius, un finlandés, y hizo una serie de patentes estadounidenses. Entonces analizaremos ese paralelismo o esos puntos en común. Luego haremos un pequeño repaso de las diferentes investigaciones que se están haciendo actualmente en torno a los molinos de viento que pudieran ser aplicados en los molinos que patentó Jerónimo Dayanz. Y luego hablaremos un poquito de las posibles utilidades que se le podrían dar a este molino, que tiene ciertamente a estos molinos, sobre todo uno, que se parece al Savonius, que ciertamente tiene bastante aplicabilidad y tiene bastante buena pinta. Y finalmente, unas conclusiones. Pues venga, vamos directamente a la presentación de las dos patentes o de los dos molinos. Y el primer molino que podéis que tenemos es este de aquí, es un molino de viento, lo hemos bautizado molino de viento Dayanz de eje vertical, este sería uno. La fuente de donde hemos sacado pues, estas patentes pues, es del Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, aunque ciertamente el trabajo poderoso, el trabajo fuerte lo hizo Nicolás García Tapia de traducir y transcribir el contenido de un montón de patentes, no solo de Jerónimo Dayanz, sino de otros muchos autores. ¿Vale? Y el otro molino de viento que patentó Dayanz, pues es este de aquí, que tiene una estructura, una morfología un poquito diferente respecto al anterior, pero los dos pueden tener un alto interés. Entonces, vamos a ir analizándolos poquito a poco, uno a uno. Markel, Ander, en cualquier momento, si queréis vosotros intervenir para lo que sea, aurrera, sin problema. Perfecto. Vale, pues este primer molino que decíamos que es de eje vertical, ¿por qué? Pues porque el eje de rotación pues es este de aquí. El viento puede incidir por cualquier lugar, y entonces el funcionamiento del molino pues no se vería afectado por la dirección por la cual sopla el viento.
Esa es una de las ventajas que se le suelen atribuir a los molinos de eje vertical. Son aspas, pues que si vemos la vista en planta del molino, visto desde arriba, este molino, pues las aspas o las palas, pues ya veis que tienen forma de hoz. Tenemos 6 aspas. Y luego, como añadidura, yo, gracias a que hablé también en esto, cuando nos metimos en el análisis de estos molinos, pues tuve la ocasión de hablar con Nicolás García Tapia y me dio algunas pistas que a mí, desde luego, leyendo la patente, se me habían escapado. Y si veis aquí, pues tiene una puerta corredera que se orienta automáticamente y en función de por dónde sopla el viento y se sitúa en un lugar determinado de tal manera que incrementa la eficiencia o la fuerza que puede hacer el molino. Para mover esta puerta corredera, pues hay un ingenio. Aquí no se ve bien, no está dibujado en la patente, pero hay una especie de vela o veleta encima de la puerta que hace que gire por una especie de cerramiento y consigamos incrementar la eficiencia del molino, como decía, o la fuerza. El texto de la patente está aquí, no vamos a ir al detalle de ello, pero bueno, este sería el primer molino. Más adelante vamos a incidir en más detalles del funcionamiento de este molino, que he dado cuatro pinceladas un poco pues, para hacernos una idea de por dónde va. Vale, venga, continuando entonces por el siguiente molino, pues este molino de viento Allianz de aspas en tornillo, en forma de tornillo, pues es este que tenéis aquí. Entonces, su morfología es diferente. Ya en este caso, pues veis aquí las aspas. El aire puede entrar por aquí o puede entrar por aquí, dependiendo por dónde sople. Y las aspas, pues tienen forma, él lo llamó tornillo. Hoy lo llamaríamos quizás, está más establecido el término de helicoidal, pero viene a ser lo mismo. Tiene una especie de twist, una especie de forma de espiral o helicoidal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el aire entra por aquí, por ejemplo, pues estas aspas se ponen a girar. Esto es una especie de corte transversal del molino. Entonces, el eje de giro es horizontal. Entonces, aquí podríamos decir que este molino es de eje horizontal. Aquí tenéis el texto de la patente. Entonces, las aspas se ponen a girar y por medio de esta transmisión del eje horizontal se transmite el movimiento de giro al eje vertical por medio de esta transmisión y genera pues, la fuerza necesaria para hacer el trabajo que quiera realizarse. Como añadidura, pues aquí hay una especie de cerramiento. Aquí esto podría estar sujeto a interpretaciones, pero hay una especie de cerramiento que en la patente Allianz dice que tiene que ser circular, ¿vale? Y también interpretamos, aunque esto también puede haber duda, de que todas estas arquetas, etcétera, de las que habla, pues están diseñadas de esta manera para que todo el conjunto pueda girar. Porque claro, aquí dependiendo de dónde sople el viento, esto es crucial. Entonces, podamos girar el molino pues para direccionarlo en el sentido donde sopla el viento. ¿Vale? Esto sería un poco. Y bueno, vamos a pasar ahora, esto es una breve presentación, y ahora vamos a pasar a explicar brevemente o contextualizar brevemente dónde se movía Allianz y qué es esto de las patentes, de invención, etc. Bien, como os decía, toda la información gran parte de la información que hemos sacado pues está sacada de estos dos libros que tenéis aquí, de Nicolás García Tapia, dos verdaderos buenos libros, donde en este primer libro pues, se habla de un montón de patentes hechas pues, básicamente en el siglo XVI y en el siglo XVII, las transcribe y algunas de ellas pues, las analiza un poquito. Y luego, aparte, posteriormente sacó un libro dedicado únicamente a Jerónimo de Allianz, porque, si no me equivoco, es el que mayor número
de invenciones patentó en esa época. Entonces, 4 ideas, cuatro pinceladas respecto a esto. Básicamente, en las ciudades-estado de Florencia en este año y de Venecia, pues fueron un poco, parece ser, las pioneras en esto de las patentes o, como se llamaron en aquel entonces, privilegios de invención. Pues siguiendo la estela de estas dos ciudades-estados, como decía, el Reino de Castilla, a través de Isabel la Católica, y concretamente en Sevilla, en el año 1478, puso lo que se denominó por aquel entonces las células de privilegio de invenciones, que básicamente son los embriones o los primigenios de lo que hoy en día llamamos patentes, se podría decir. O sea que el recorrido ya tenemos pues, de bastantes 5 siglos, medio milenio, más de medio milenio. Y básicamente la idea era un poco la misma que ahora, como no podría ser de otra forma. Fueron creadas para proteger a los inventores de las copias que terceros pudieran hacer de sus invenciones, y la idea era de dotar seguridad jurídica pues, imprescindible para proteger a estos inventores de las copias. Un poquito lo mismo que ahora. La fórmula jurídica, cómo se establecieron esas patentes, básicamente tenía que pasar por una exposición o un examen, como se le dice ahora, que explicara de alguna manera en qué consistía la invención. Ojo que ese examen tenía que ser mediante resultados experimentales, como diríamos hoy. Tenía que montarse la invención y tenía que demostrarse físicamente. Luego se establecía un tiempo en el cual se concedía la patente o la exclusiva de uso de esa invención, que era 20 años, un poquito más que a día de hoy, si no me equivoco. Y también se establecían los castigos a aquellos que infringían la exclusiva y querían reproducir la invención durante el tiempo de concesión, que era pues 50.000 maravedíes. Yo he echado un cálculo de 50.000 maravedíes, cuánto puede ser en esa época del 1600, más o menos, asociándolo a un estudio que hice paralelo de escudos de mi pueblo de Vergara y tal, y esto podría equivaler más o menos, si no me equivoco, a unos 140 ducados. Eso es lo que valía más o menos una casa normal en la época, en el casco de Urbano de mi pueblo Vergara, para hacernos una idea. Entonces, que la multa era gorda. El privilegio lo concedía el rey mismo, tras realizarse, como decíamos, un examen ante un tribunal y demostrar empíricamente pues, la validez de la invención. Si el privilegio era concedido, quedaba protegido en todos los territorios de ese estado. Históricamente, pues este estado, el Reino de Castilla y su evolución y demás, pues eran unos territorios considerables en cuanto a extensión. Bien, pues esto mismo. Los molinos de viento, aparte de otras muchas cosas patentadas por Jerónimo Dayan, pues eran privilegios de invención otorgados en este caso por Felipe III durante el año 1606. Ejemplos de inventores destacados de esta época, pues fueron, pues aquí tenéis un montón de nombres italianos, pero que eran, creo yo, esto no lo he contrastado, pero ya sabéis que Italia perteneció mucho tiempo a Italia. Estados o ducados o, bueno, no sé cómo se llamaban, estuvieron asociados a la corona durante mucho tiempo, entonces muchos entiendo que vendrían de ahí o no. Y luego también, pues otra vez, hubo otro montón de inventores que tuvieron patentes durante esos años, pues de aquí. Por ejemplo, barriendo un poquito para casa y fijándonos en, a ver, pues por ejemplo, Garay, pues Blasco de Garay, pues sé que fue otro inventor muy destacado y hizo 12 invenciones, así bastante destacadas. Hizo una caldera de barco para destilar agua de mar, que hubo una polémica entre historiadores hace bastantes años que pensaron que era la primera máquina de vapor que se había patentado, pero fue un error hasta que no se descubrieron pues, estas patentes, porque era un dato pues, de un tercero, pero bueno. Pues este Garay pues, hizo un montón de cosas, escafandras para buzos, sistemas de iluminación para ver debajo del agua, hornos y molinos portátiles. Las invenciones eran muy, muy importantes. Y este Zubiaurre pues, también hizo cosas
bastante destacadas. Por destacar dos nombres pues, de por aquí, pero detrás de cada uno de estos autores pues tiene que haber unas invenciones pues tremendas. Y sobre todo pues era un carácter eminentemente práctico para solventar problemáticas concretas. Se hicieron balanzas de precisión, como os decía, invenciones en la técnica naval, hornos, destiladores, artilugios para mover agua, invenciones para molinos, precedentes de las turbinas hidráulicas y un larguísimo etcétera. Bien, un poquito hablando del personaje de Jerónimo d'Alliance y Beaumont, pues nace en el año 1553 y descendía, o sea, en el seno de una familia noble, y es bastante singular eso de la palabra noble o el atributo noble, porque tanto por la rama paterna como por la rama materna parece ser que Nicolás tiene hecho en sus libros pues, un poco el árbol genealógico, descendía de los reyes de Navarra, por dos ramas de su linaje. Desde muy joven entró al servicio de Felipe II como paje real y más tarde no era el primogénito, no era el hijo mayor, entonces no heredaba todos los recursos y todos los bienes del linaje. Entonces se metió de carrera, hizo la carrera militar, estuvo en un montón de batallas. Esto es tremendo, o sea, también sobresalió como músico, o sea, tanto como compositor como en el canto, o sea, componía y cantaba. También parece ser que fue pintor. Y en el 1597 fue nombrado administrador general de las minas del reino y tuvo ocasión de conocer más de 550 minas. Entonces parece ser que durante estos años, no sé si estaría gestándolo previamente, pues, pero durante estos años pues, se fue capaz de inventar un montón de invenciones pues, para solventar problemáticas que había en las minas y problemáticas que se encontró en este trabajo de administración. Entonces, como os decía, en el 1606 Alliance obtuvo 50 invenciones, patentes para explotar 50 invenciones, y los inventos que hayan realizado pues son tremendos. O sea, un sistema de desagüe mediante sifón, o sea, los más destacados, bombas para desaguar barcos, precedentes del submarino, hornos también para destilar agua marina, al igual que Garay, pues ahí entiendo que serían sofisticaciones o evoluciones, balanzas de precisión, ingenios para molinos de viento, como veremos ahora, bombas para el riego, un traje de buceo y diferentes variantes de máquina de vapor. Parece ser que la primera máquina de vapor o algo similar o primigenio, pues fue él quien la patentó. Esto también es destacado y he querido traerlo, o sea, los que hicieron el informe favorable de la patente unos años antes, esto era un proceso largo, como lo es ahora, que dura antes, pues los que hicieron el examen y el informe favorable de la patente, pues era uno, Giuliano Ferrofino, nacido en el estado de Milán, como os comentaba antes, perteneciente o súbdito de la corona, que no eran cualquier cosa, eran juristas, matemáticos, impartió clases o enseñanzas de artillería pues, por todos lados. Fue nombrado catedrático de la Academia de Matemáticas de Madrid en el año 1595, que yo desconocía que esto existiera, y se impartían cursos de matemáticas y cosmografía. Aquí estamos contemporáneos con Galileo y un poquito posterior a Copérnico. Pues parece que ahí había en Madrid una cátedra que también estudiaba cosas de esas. Y aquí nos aparece pues otro personaje, Juan Arias de Loyola, como no, los Loyola siempre en primera línea en un montón de cosas, clérigo y doctor en matemáticas, dicen las fuentes. También dio clases en la Academia de Matemáticas de Madrid. Hizo un compendio bastante importante sobre cosmografía y la esfera. Intervino junto a otros autores en el problema de la desviación de las agujas magnéticas, que yo desconocía esto. O sea, que ya estaban estudiando el magnetismo, pues bueno, a nivel académico en estos años. Ideó un procedimiento para calcular la longitud de un lugar
premiada con 6.000 ducados y una renta anual de 2.000 ducados. O sea, esto echando cálculos, pues un poco como os decía antes, pues 2.400 ducados es en el año 1.600, pues lo que costaba un palacio de estos, de los jaunchos que podemos encontrar en cualquier pueblo de Vergara, Mondragón o cualquier otro. O sea, pues la renta que obtuvo fue muy potente por este descubrimiento. O sea, que se premió bien estas cosas. Y estos dos, que ya vemos que no eran don nadies, pues fueron un poco los encargados de dar el visto bueno a todas estas patentes. Bien, pasando un poco ahora a los aspectos relevantes de la inventiva de los molinos de viento de Allanz. Bien, aquí en cualquier momento, si queréis, Marc y Leander, me paséis vosotros. Vamos al molino de viento de eje vertical. Las nociones, un poquito cómo se puede entender este molino, un poco la evolución. Pues el viento, imaginémonos que tenemos un molino muy similar al molino de Allanz, pero solamente con dos aspas. Entonces el viento incide por aquí, entonces en la parte cóncava se hace una fuerza, esto tiende a girar. Claro, este viento por aquí, en la parte convexa, pues también hace otra fuerza. Lo que pasa es que esta fuerza normalmente por su estructura pues es menor que esta otra de aquí. Entonces, por eso el molino tiende a girar. Pero sí que hay una fuerza que favorece la rotación y hay otra fuerza que evita o se opone a la rotación. Este es el principio de funcionamiento de esta tipología de molinos. Claro, a Allanz, ¿qué se le ocurrió? Pues bueno, pues algo evidente, ¿no? Si pongo aquí un deflector o pongo un obstáculo, llamadlo como queráis, a la parte esta de aquí, pues lo que hago es eliminar esta fuerza. Entonces tengo solamente fuerza que va en favor al movimiento. Si lo hago con 4 aspas, con 4 velas, pues tenemos un poco, velas las llamaba Allanz, 4 palas. Pues tengo un poco lo mismo, lo que pasa es que ahora voy a tener fuerzas en lados cóncavos en 2 palas y voy a evitar fuerzas en 2 palas. Y al final, pues lo que hizo Allanz pues, fue poner 6. Desconocemos el por qué escogió 6 palas y esta es un poco la idea. Pero claro, el deflector no lo puso así, porque en el momento en el que cambia el sentido del viento, pues ¿qué hago yo con este deflector? Ahí hay una persona que coge y lo mueve, lo va moviendo en todo momento. Pues se le ocurrió ponerlo en una estructura circular y ponía una puerta corredera, como os comentaba antes, y esa puerta corredera se movía solamente ella con una vela, que hay que saber cómo se hace eso, o veleta, que estaba situada aquí, arriba, de tal forma que se ponía en bandera con el viento. Entonces, siempre se pone en las partes convexas. Siempre se pone en las partes convexas de tal forma que solamente tengamos fuerza en las partes cóncavas, el viento solo haga fuerza en las partes cóncavas, de tal manera que solamente hay fuerzas en el sentido de giro del molino. Esta era un poco la idea. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de los aspectos relevantes en la inventiva de este molino, pues nosotros no desconocemos algo previo a esto, pero es la primera vez que se propone o que aparece en la literatura, hasta que no se muestre lo contrario, de que alguien propusiera una forma curvada o de medio cilindro o en arco en un molino. Hasta la fecha no aparece, o por lo menos nosotros no hemos encontrado por ningún lado, una forma de aspas de este tipo. Él ya lo vio claramente, pero ya os digo, existen estudios actuales, incluso un montón de publicaciones actuales que están estudiando este punto y demuestran que las partes cóncavas, o sea, las aspas con forma cóncava en esta tipología de molinos, pues tienen una capacidad de hacer fuerza mucho mayor que las aspas planas
y, por supuesto, que las partes convexas. La morfología de molino que propuso se observa que es de eje vertical. Entendemos que esto ya lo sabría él, porque ya había cosas previas desde el Imperio Persa, incluso en China. Pero bueno, entendemos que lo sabría, porque yo no lo sabía y se le ocurrió a él, pues es también bastante meritorio. Y luego el tema del deflector, pues es algo que se orienta solo por medio de una puerta corredera, pues es tremendo. Es algo, una inventiva bastante alta que no desconocemos de que se haya hecho algo similar. No se utiliza en los molinos de hoy en día, pero puede tener mucho sentido, porque muchas investigaciones que se están haciendo a día de hoy pues van en esa línea. El uso de deflectores, concentradores, etcétera, ¿no? Markel, Ander, no sé si queréis comentar algo a este respecto. Sí, bueno, hoy en día sí que hay, en cuanto a los, digamos, no sé si más que deflectores, concentradores, que podríamos llamarle, ¿no? Sí que se han sugerido de alguna forma para las turbinas mini eólicas, tanto de eje vertical como de eje horizontal, concentradores que de alguna forma envuelven la turbina y hacen que el flujo se acelere. Entonces, más que, digamos, deflectar el flujo de aire en las palas o en las partes indeseadas, pues lo que hace es acelerar el flujo por donde pasa la turbina y entonces pues aumentar las potencias que pues, se pueden generar. Y aparte, uno de los problemas típicos que tienen este tipo de turbinas es la inicialización del giro, y esa inicialización también se facilita bastante, bueno, por lo menos el cutting, digamos, de la velocidad de viento se reduce bastante con estos concentradores, digamos. Luego, ¿se me escucha? Sí. Vale. Sí, sí. Decíamos también, Gonzalo, y en el artículo aparece que esta especie de deflector que ideó Ian, que también puede tener su parte negativa, porque al fin y al cabo se plantea una especie de configuración que queda seguramente muy cerca de lo que es las aspas, y eso puede generar un efecto de pared que a la postre haga que esas aspas entren en pérdida y que puede generar también cierta especie de turbulencias o de buffeting, de bafeteo, que al final lo que puede causar son fuentes de ruido aeroacústico y cargas de fatiga que al final hagan que estructuralmente toda la configuración sufra un poco. Lo que sí hemos visto y lo que, por ejemplo, nos vinieron el año pasado los de Roseo, que es una startup que ahora están tratando de introducir este tipo de molinos en el puerto de Bilbao para que sean energéticamente autosuficientes, es lo que antes ha mencionado Markel, que es en vez de utilizar estos deflectores, utilizan una especie de concentradores que lo que hacen es dirigir un poco el viento de entrada a lo que serían las aspas o la parte cóncava de las aspas, ¿no? Y no tanto tratar de hacerlo en esa especie de semitambor, porque se ve que eso al final puede tener efectos un poco negativos. Aunque no sabemos exactamente si Ian contempló esto en su día o no. Vale. Sí que da pistas, ¿no? Creo que, a ver, me salto un poquito. Sí que Ian define claramente cuáles son las proporciones, cuáles tienen que ser las proporciones del molino, estas distancias, esta altura, y sí que define claramente cuánto tiene que haber entre la puerta corredera o deflector y las aspas. Ahí estamos intuyendo un poco pues, que quizás visionó el tema del efecto pared que comentábamos. O sea, que si lo ponen muy lejos o muy cerca, pues puede tener efectos negativos. Puede haber un punto de equilibrio en el que sea beneficioso. Bueno, está por ver, está por demostrar. Nosotros estamos trabajando ahora en un prototipo en la universidad y vamos a intentar analizar, pues ya con ensayos experimentales, con evidencias, etcétera, de si puede tener sentido o no. Entonces, pues lo veremos. Sí, yo creo que cabe mencionar que las proporciones que comenta
en la patente sí que son parecidas a lo que hoy en día parece que son las óptimas, digamos, ¿no? Una relación de 1 a 3 entre el diámetro y la longitud, pues es algo que creo que no era exactamente la proporción que proponía, pero se acercaba bastante. Y en cuanto a la distancia entre, digamos, la persiana esa y las aspas, claro, todo es interpretable de alguna forma. La forma que tiene de definir esa distancia es decir que tendría que caber una persona, lo cual no sé si es simplemente una manera de definir una distancia o si es algo de forma que diga, bueno, si pasa cualquier cosa, una persona debería de entrar allí para hacer cualquier operación de mantenimiento o arreglar la turbina. Entonces, Sí. hay cuestiones de ese tipo que, bueno, que tampoco, que son interpretaciones al final que hacemos nosotros, que, bueno, pues la distancia esa la contempla, pero no sabemos si es efectivamente por efectos aerodinámicos o si son cuestiones más logísticas, digamos. Sí, además, luego Gonzalo, corrígeme si me equivoco, pero también cuando nos has hablado de la patente y tal, nos has dicho que, bueno, que las dimensiones, los números, las cuantificaciones que aparecen son un poco hechas a cuenta de la vieja, ¿no? Decir, pues no hay dimensiones estandarizadas, que estamos, al fin y al cabo, estamos hablando de patentes de hace, pues eso, 500 años, ¿no? Y es normal que no haya esas estandarizaciones. Pero aún así, y ahí es donde está sujeto toda interpretación, no sabemos si eso proviene de un estudio puramente aerodinámico que hizo él de la configuración de la turbina o si simplemente se trata de números lanzados, no tan al azar, pero sí, digamos, estimaciones y no tanto cuantificaciones para ver que realmente eso debería funcionar y debería ser manipulable por alguien que diga esto hay que mantenerlo, ¿no? Y al final ahí es donde reside todo lo de la interpretación de la patente. Y es donde no sabemos realmente qué era lo que él quiso hacer realmente con el diseño de la turbina. Sí. Sí, sí, muy bien. Sí, sí que es verdad que en las frases que pone en la patente, o sea, no da puntada sin hilo, o sea, son datos con sustancia, no hay retórica o información que no se utilice. Y sí que en esta patente sí que habla mucho de las proporciones, lo define todo muy bien, sin embargo en la otra pues lo deja más al aire. Entonces, lo que decís, esto es interpretable, no sabemos por qué y qué tenía en mente. Pero bueno. Vale. Entonces, continuamos un poquito. Y otra invención así destacada, pues es el tema de la utilidad que le dio a este molino. Porque hasta la fecha, básicamente, la mayoría de los molinos se utilizaban para moler el grano, quizás algunas para mover agua. Hay en algunas referencias, vale, pero él estaba hablando de accionar martinetes, fuelles y otros elementos pues, utilizados, pues, como os decía, en las minas que él regentaba o gestionaba, o incluso en las ferrerías, o en los molinos, o en otras industrias, entre muchas comillas, de la época. ¿Vale? Bien, y pasando al otro molino, al de eje horizontal o aspas en tornillo, pues este también tiene su interés. Pues también tiene inventiva, ¿no? Hasta que alguien demuestre lo contrario, nosotros lo desconocemos, pues en la forma de las aspas, de forma helicoidal o en tornillo. ¿Vale? Y luego, la inventiva realizada en las aspas, junto a disponerlas en serie, varias aspas. En este caso se ven pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 en serie a lo largo de un mismo eje. Y dentro o inmersas en un cerramiento conductor, como decíamos antes, pues esos tres hechos, las aspas, el disponerlas en serie y el disponerlas en un cerramiento conductor de forma cilíndrica, interpretamos, pues se puede afirmar que es otra inventiva destacada. Esto no hay para ningún previo, por lo menos que nosotros conozcamos. Sí que recuerda mucho pues, a las turbinas axiales que se utilizan y se emplean a día de hoy en multitud de aplicaciones. Aquí tenemos una serie de dibujos, pues se recuerda mucho. O sea, su funcionamiento, su estructura y, por tanto, su principio de funcionamiento también pues,
hace recordar mucho a estas turbinas axiales o turbomáquinas, etcétera. Pues se podría decir que este molino de viento es el primigenio de todas estas. Pues bueno, ya depende de cada uno. ¿De acuerdo? No sé si queréis añadir algún detalle vosotros aquí, Mark Elander. No. Simplemente Se oye un poco de Gonzalo. ¿Se oye eco? Sí. ¿A mi voz? Sí, no, el nuestro, pero en tu ordenador. Yo creo que si quitas el micrófono, yo creo que funcionaría. Vale. ¿Se escucha ahora? A ver, sí, ahora mejor. Vale. No, simplemente, ¿puedes poner las figuras de antes, Gonzalo? Las que estaban esas. No, comentar que las figuras A, B y C en realidad son hélices. Y D, E y F sí son turbinas axiales. La diferencia entre hélices y turbinas axiales, las de hoy en día, básicamente es que las turbinas axiales tienen una relación de compresión muy bestia. O sea, una turbina axial de un avión te puede subir a 42 veces la presión atmosférica. Y en cambio las turbinas o los turbohélices no tienen esa relación de compresión. El molino en tornillo de Allianz sería básicamente algo parecido a una turbohélice, porque no creo yo, o al menos no lo interpreto, que eso de ahí tenga una relación de compresión como lo tiene una turbina axial. Pero que sí es cierto que las turbinas axiales son evoluciones de lo que son las turbohélices, con lo cual sí que se puede interpretar que al fin y al cabo, evidentemente, la turbina en aspas de tornillo de Allianz sería un primitivo de lo que son las máquinas de turbohélices actuales y como estas son las primitivas de las turbinas axiales, pues sí que se puede interpretar que tuvo una idea de cómo desarrollar las turbinas axiales actuales. Simplemente eso. Vale, perfectamente. Se me oye ahora, ¿no? Vale, pues continuamos. Bueno, luego también es curioso que él contemplaba a Janz que si el viento pues, no era grande, pues incluso pudiera hacerse mover este ingenio, este molino de viento, mediante fuelles. Que una persona pues, pudiera estar insuflando ahí el aire, la estructura o el trabajo que tenía que hacer este molino, pues por ejemplo, mover agua, pues podría seguir haciéndolo con toda la estructura ya montada. Si no hay aire, con un fuelle que alguien podría hacerlo. Otra cosa es la eficiencia y tal, pero se puede llegar a interpretar eso o no. Está todo muy sujeto a interpretación, ¿eh? Pero bueno, por si acaso, ante la duda, nosotros hemos querido plasmarlo aquí. Vale, pues llegados a este punto vamos a pasar un poco a ver cómo andamos de tiempo. Similitudes y diferencias entre el molino de Allianz de eje vertical y el molino Savonius que os comentábamos. Ahora nos vamos a centrar mayoritariamente en el molino de eje vertical de Allianz. Lo vamos a comparar pues, con la patente Savonius, pues más de 300 años después. Tiene una cierta similitud. Si veis la planta de la patente de Savonius, pues únicamente utiliza 2 aspas, mientras que Allianz utiliza 6 aspas. Vale. Aquí hay una serie de diferencias, pues es la primera y la más evidente, quizás que salte a la vista, es el número de aspas, 6 frente a 2, pero la morfología o estructura es muy similar. Otro hecho destacado es que el molino Savonius deja un hueco, si el eje está aquí, deja un hueco para que pase el aire de aquí, de la parte cóncava, a la convexa. ¿De acuerdo? Cosa que en el molino de Allianz pues, no está claro. Parece ser que no o puede que sí. Entonces, porque aquí hay unos puntos que no sabemos cómo interpretarlos. No sabemos si dejó unos huecos, quería dejar unos huecos para que pasara el aire o no. Esto ya es muy interpretable porque aquí tampoco se ve. Pero por si acaso, de nuevo, lo dejamos por escrito y lo ponemos en relevancia. Es verdad, Gonzalo,
en ese punto que, aunque en el dibujo es verdad que no se ve claro, pero en el texto sí que menciona en alguna parte, él le llama velas a las aspas, a las palas, y sí que menciona que la parte, de hecho menciona hasta proporciones, dice que el primer tercio de la vela no tiene ninguna función, digamos, positiva en la generación de energía o en la generación de energía mecánica, y por tanto debería o sea, no debería existir. De hecho, lo dice explícitamente que el primer tercio de la vela no debería existir. Yo creo que, claro, el hecho de interpretar un dibujo de hace 300, 400 años, si son puntos o si es una línea continua, de forma que eso signifique que hay o no hay estructura, es complicado. Pero sí que el texto dice eso explícitamente, es decir, él se da cuenta que esa parte interior, como lo hace Savonius, que esa parte interior seguramente no sea positivo, sino negativo. Pero estructuralmente, no, yo creo que pues es algo que necesita, ¿no? Para unir las aspas al eje. Pero sí que menciona ese efecto de alguna forma de la parte del primer tercio. Además, lo menciona así. Los últimos 2 tercios son los que generan la energía. El primer tercio simplemente pues no debería existir, pero pues bueno, es un aspecto que no puede quitar por el hecho estructural. De hecho, y también creo que se menciona en el artículo, pero el hecho de tener ese tercio inicial al final hace que tú formes una especie de paquetes entre aspa y aspa, y ahí cuando incide el viento también puede ser fuente de ruidos y cargas de fatiga. Y eso yo creo que él también se da cuenta, porque si no hubiese mencionado que ese primer tercio, pues aunque sea estructuralmente necesario, sí que tiene su parte negativa. Vale. Perfectamente explicado. Es que ricasco. Bueno, otra diferencia que quizás salta a la vista y es una necesidad de mecánica estructural para que esto se sustente es que el Savonius pues, requiere de 2 placas perpendiculares a las aspas, una abajo y otra arriba, para de alguna forma atarlas al eje. Ahí tiene un mecanismo de atadura al eje estructural, pues que en el molino de Allianz pues no aparece porque no lo contempla. Esa es otra diferencia. Y luego el tema del deflector o la puerta corredera, pues que Allianz la tiene en cuenta, sin embargo, pues Savonius, pues no. Y prácticamente ningún molino comercial que podamos encontrarnos tiene cosas de estas, tiene algo similar a esta puerta corredera en el mismo. Vale, seguimos adelante. Bien, vamos a... Y esto, pues es que se está investigando un montón a día de hoy. Hay docenas o incluso cientos de artículos en la literatura científica, en un montón de journals, etcétera, pues que estamos investigando, podríamos decir, cuál es la morfología ideal, el número de palas, si hay que darle un giro, si hay que cambiar la forma, etcétera, para conseguir mejores prestaciones, mayor eficiencia o mayor fuerza en el molino. Esto es un hot topic que se suele decir en la investigación de un montón de universidades, centros tecnológicos, también se podría decir, a lo largo del mundo mundial. Entonces, pues, vamos a hacer un pequeñito resumen, sin querer ya ser demasiados pasados, porque hemos avanzado bastante en el tiempo. Y hay un artículo por ahí que hace un metaestudio, que hace un estudio de estudios de estas cosas, y simplemente os lo resumimos. Hay un aspecto morfológico o de estructura o de dimensiones, que es la altura entre el diámetro, que es la relación de aspecto, que se le llama, pues claro, a los molinos Savonius se le llama, ¿no? Porque era lo que más se utilizaba, y sus derivados. Esa es la terminología dominante actual. Pues, ¿cuál es la relación esta H entre D mejor, la ideal? Pues han hecho un montón de estudios y todavía las conclusiones es que no hay nada claro. No se tiene claro, no se puede concluir algo categórico, por lo menos con lo estudiado hasta ahora. El ratio de solapamiento, este hueco de aquí, ¿cuánto está solapado respecto al eje y respecto a la otra aspa?
Y con respecto a la distancia o diámetro del aspa, pues de nuevo no hay nada concluyente. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? Lo típico, si te vas mucho a los extremos es malo. O sea, si lo pones muy grande o lo pones muy pequeño, pues ahí es cuando está mal. Y si estás dentro de un rango razonable, ese rango no está claro, porque depende de otras dimensiones, pues ahí sí que puede ser beneficioso. Un poco lo que comentábamos antes. En cuanto al número de aspas a poner en un molino, pues es que depende. Hay un montón de factores que depende. Y también se puede afirmar de todo lo que se ha publicado hasta la fecha, pues hay estudios contradictorios incluso y pues las diferencias entre otros son mínimas. No se puede concluir nada determinante. Si es mejor 2, 3, 4, 5, 6 aspas. Ya más de 6 parece ser que la cosa empieza a no ser tan ventajosa. En eso sí que hay algo de consenso. Me interrumpí si queréis, en cualquier momento. Y luego parece ser, hay otro aspecto que se ha estudiado bastante, el hecho de darle forma helicoidal, o el hecho de darle forma de tornillo, parece ser que a este tipo de molinos, por lo menos en los molinos de eje vertical, pero cambiando las aspas por forma de cilindro o medio cilindro y darle esta especie de twist, pues sí que parece ser que puede ser beneficioso desde el punto de vista de la fuerza que va a hacer el molino y, por tanto, la energía que podemos extraer del viento. Hay otra cosa que se estudia bastante, es apilar diferentes molinos, diferentes estructuras desfasadas entre ellos. Hay una tendencia y hay incluso molinos comerciales, algunos los venden de esta manera, apilados, y otros no. Tampoco hay nada convincente, se podría decir, no hay nada claro entre decir si es mejor apilar muchos o dejar uno solo. Finalmente, el tema de los concentradores, conductores y deflectores, ahí sí que se está viendo que de manera evidente sí que se consigue mejorar el flujo de viento que llega al molino y, por tanto, como comentaban Markel y Ander antes, pues sí que se puede llegar a incrementar sustancialmente la eficiencia del molino. Claro, el problema aquí es cómo poner algo que se oriente, ¿no?, a la velocidad, o sea, a la dirección por donde sopla el viento. Ahí hay una problemática y ahí hay un estudio, pero esto sí que es este punto de aquí sí que es un hot topic. ¿Vale? Ahí, Gonzalo, igual comentar que muchas veces la diferencia es que las turbinas que estábamos comentando, incluyendo la de Allianz, son de eje vertical y, por tanto, si no tienen deflector o si no tienen ningún concentrador, no tienen por qué orientarse porque son multidireccionales. Y, en cambio, los que se está proponiendo para implementar los concentradores son de eje horizontal. Estos van mucho en tejados y en fachadas directamente para aprovechar los flujos de aire verticales que hay en los edificios y, por tanto, tampoco necesitan demasiada orientación. Sería conveniente que se orientaran a la dirección del viento, pero bueno, al final el edificio en sí también reorienta los flujos de aire y, por tanto, no tiene por qué girar demasiado. Vale, porque producto comercial aquí no hay a día de hoy, ¿no? ¿O conocéis alguna empresa que haya, quizás está en proceso, pero que se venda ya algún molino con deflector o algún tipo de estos? No existe, ¿no? Nosotros, la empresa que trabajamos, lo que ha comentado Ander antes, Roseo Eólica Urbana, se llama, que es una startup de la Universidad Pública, de la Universidad UPV. Del País Vasco. Sí. Y aquellos sí que están, bueno, desarrollando su tecnología, digamos, y montando ya los primeros prototipos a media escala, digamos. Los primeros, digo, el primero en el puerto de Bilbao, como ha dicho Ander. Pero como tal, empresas que puedas llamar y encargar una en 2 o 3 semanas o un mes, no existen. No existen tampoco porque el volumen de negocio que existe hoy en día en este mercado es tan amplio, entonces no hay empresas de ese tipo. Hay tipo, bueno, en los últimos años sí que se están desarrollando mucho, por ejemplo, tipos de
pues árboles eólicos y este tipo de estructuras más de, no sé si decir de decoración, pero que serían estructuras que ya existen como farolas eólicas, árboles eólicos. Como de tulipán y sí. Eso es, una estructura con múltiples turbinas, que al final cada turbina es pequeñita, entonces te generará pues 10, 15, 20 vatios, 30 vatios a lo sumo, pero bueno, combinando pues 15, 20 turbinitas, pues al final llegas a unas potencias y unas cantidades de energía pues considerables. Y esas sí que están hoy en día, hay más de una empresa, una francesa que se llama, creo que Windtree o algo así, esa seguro, y hay más, ¿eh? Pero esas sí que ya te venden esa tecnología y podrías comprar un árbol, por ejemplo, un árbol de turbinas de este tipo. Vale, perfecto. Es que ricasco. Y bueno, pues o sea, la conclusión un poco en esto es que pues, es un hot topic y se está investigando el mejorar, depende de la ubicación, el tipo de vientos que haga, depende de la empresa que quiere vender, pues es un área de estudio muy actual, tanto para aerodinámica, desde el punto de vista mecánico, eléctrico, electrónico, etc. Bien, posibles utilidades brevemente del molino de Allanz a día de hoy. Gonzalo. Sí. Nada, que te toco la campana, ¿vale? Son -5 simplemente. Vale. Vale, pues a ver si acabamos. Bien, nada, pues en este molino de eje vertical, pues quizás no tiene sentido en la alta potencia. En los molinos que vemos en los montes de alta potencia, ahí el tripala domina totalmente y ya hay un montón de potencia instalada y romper esa inercia es muy difícil. Ya se ha demostrado que por selección natural que el bueno es este por una serie de motivos. Sin embargo, en el rango de la miniólica, que se define como potencias menores de los 100 kilovatios, normalmente eso es lo que podríamos poner en nuestros tejados, en los pueblos, etcétera, pues podría ser de mucha menos potencia, de incluso menos del kilovatio, pues todavía no ha tenido un push muy grande y también depende del país y la zona, y etcétera. Pero bueno, podría llegar a tener sentido, Y aquí, como decíamos antes, o sea, la estructura ideal, pues desde luego no se conoce porque hay una variedad tremenda de fabricantes que ofrecen diferentes morfologías de turbina, como podéis ver ahí en los diferentes modelos que tenemos en nuestro laboratorio de túnel del viento y tenemos aquí el túnel del viento para ensayarlos. Pues dentro del contexto de la miniólica, que normalmente suele ser para usuarios que quieren cumplir dos objetivos, poner un molino para reducir la factura de la luz y pues igual también incluso usuarios que están en lugares muy remotos donde no se tiene conexión con la red eléctrica, pues esta tipología de molinos pues igual puede tener sentido. Entonces, aquí tenemos un fotomontaje preparado, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues si tenemos el molino de allá de eje vertical, tenemos aquí el deflector, la veleta, que entra por aquí el aire y entra para la parte cóncava y se tapa la convexa. La estructura, el dibujo no es que sea la bomba, pues más o menos podría ser ese de ahí, con la puerta corredera que se mueve en esa jaula y ahí hay una veleta, que Dios sabe cómo se hace. Y hace que el molino gire y entonces hay que conectar un conversor de mecánico a eléctrico, que es un generador eléctrico, que normalmente suele ser un generador síncrono. Luego hace falta una electrónica de potencia, un convertidor muy simple a día de hoy, y podemos transmitir pues, esa energía mecánica que se genera al mover las aspas del molino, mecánicamente la podemos traducir en energía eléctrica para cargar unas baterías. Para eso hace falta también un algoritmo de control, que aquí esto también es un hot topic, que necesitamos un cerebro, un algoritmo que sea capaz de extraer la mayor energía posible del viento. Y en eso también pues hay que saber hacerlo y cuanto mejor lo hagas, pues más energía extraes. Luego, pues otra aplicación típica a día de hoy es conectar, pues en este lado de C, pues un convertidor de potencia que nos permita pues, alimentar las cargas de nuestra casa o donde pongamos este molino, pues la televisión o lo que fuera.
Y hoy en día, pues también es algo muy típico, pues combinarlo pues, con paneles fotovoltaicos que nos puedan pues, combinar la energía cuando no hay aire, pues si es de día, pues el panel nos lo da y lo consumimos y el sobrante lo almacenamos en baterías, o sea, podemos hacer una gestión pues más o menos y ser más o menos autónomos. Vale. Unos pocos números muy brevemente. La potencia normalmente de un molino se suele estudiar de esta manera. Hay una densidad de aire, hay una serie de factores. El área, la densidad del aire, una ACP, una constante de potencia, que esto se le llama la eficiencia, y ahí dependiendo del molino que hagas, lo bueno que hagas el molino, pues esta constante puede ir desde un valor muy pequeño a un valor muy alto, que es el límite de Betz, que puede llegar al 0,59. Y luego nos influye la velocidad del viento al cubo. ¿Vale? Pues echamos unos números con las proporciones del molino que nos diseñó o nos patentó Allianz, pues el área tendría más o menos 36 metros cuadrados, sustituyendo todos los números, pues aquí tendríamos el área 36, tendríamos la CP, el coeficiente de potencia que obtendríamos con este molino, que es la duda de lo que vamos a poder conseguir, y la potencia que vamos a conseguir, pues dependería del viento en el lugar donde ubiquemos el molino. El viento suele ser, pues en las ciudades, pues suele tener tres cosas, tres atributos. Normalmente es más bajo que en el monte o en el mar. Es más variable porque tiene más obstáculos, montes, casas, etcétera. Y si puede cambiar de sentido incluso, cosa que para el molino, sobre todo los de eje horizontal, pues no suele ser tan bueno. Pues echando estos números, pues suponiendo que tenemos una velocidad de viento de 4 metros por segundo, esto es una serie de viento medida aquí mismo, en el edificio 11, y suponiendo que vamos a tener pues, un viento medio de 4 metros por segundo, que está bastante acorde, no es para nada excesivo pensar esto, y suponiendo que vamos a tener un coeficiente de potencia con este molino de Allianz de 0,25 pues, o de 0,3, pues podríamos conseguir estas potencias. Por tener una referencia, el consumo de una vivienda al año, la media es algo más que esto, 3.500 kilovatios hora. Es algo menos que esto, perdón, es 3.200, pero bueno, por echar a la alta. Si dividimos entre todas las horas que tenemos en un año, pues el consumo medio en una vivienda pues es 400 vatios, que corresponde muy bien con las dimensiones del molino que nos diseñó Allianz. Pues mira, fijémonos que era visionario que 4 siglos antes ya nos diseñó un molino para de alguna forma suplir o autoabastecernos en las casas. Bueno, es una pequeña chanta, pero unos números. Es un señor molino, 36 metros cuadrados es 6 por 6. Entonces, la configuración Allianz versus Tripala dentro de la mini eólica pues es favorable si la velocidad del viento cambia de sentido. Es favorable en el sentido de que tiene muy buena inercia, entonces para esa variación de aire pues es también favorable. Y también es favorable cuando el viento es bajo. Si el viento es bajo, pues un sistema Tripala, un molino Tripala quizás no arranca, pues esta tipología de molinos igual muy poca energía, pero nos estaría dando energía. Bien, se me agota el tiempo. Esto es la forma que tenemos de... Aquí un fotomontaje que teníamos de la veleta cuando va por diferentes, el viento viene por diferentes lugares, pues esta veleta, pues las fuerzas que se ejercen en ella, pues de alguna manera se autoajustan y se debería poner siempre en las partes convexas. Y la idea es, pues, ¿cuánto podremos extraer la energía? O sea, ¿cuánto podremos con este deflector mejorar la eficiencia del molino? ¿Un 50%? ¿O incluso empeorarlo? Pues eso pues habrá que verlo. Intentaremos hacer un estudio y lo veremos. Y bien, brevemente ya en las conclusiones, pues que es un poco el resumen de lo que hemos dicho. Inventivas, aspas en forma cilíndrica, la idea del deflector,
y que a priori, pues en el año en que lo propuso, pues mejoró los molinos que se conocían en aquel entonces. Eso en cuanto a este molino. Y en cuanto a este molino, pues las inventivas, pues es la forma de las aspas de tornillo, el encauzador o el tambor por el cual se iba todo el aire y el hecho de disponer varias etapas en serie. Pues esto era novedoso. Siempre suponiendo de que nadie lo había propuesto antes. Como no hay ni una evidencia textual que así lo muestre, pues es lo que hemos puesto. Si ya se encuentra algo que evidencie que ya se conocía, pues nada, no pasa nada. Otra conclusión ya más brevemente paso es que Allianz diseñó todos estos molinos sin conocer conocimientos científicos desarrollados posteriormente y que explicaban el funcionamiento de estos molinos, como la física y la fluidodinámica. 3 ejemplos, pues lo más potente pues es todos los desarrollos de Betz, esos se realizaron pues en el siglo XX y esas explican más o menos, más luego posteriores mejoras, cómo funcionan los molinos. Previo a eso, en el siglo XIX, la hidrodinámica, postulados de Helmholtz, Reynolds, etcétera, pues tampoco los conocía porque fueron posteriores. Ni siquiera conocía el efecto Venturi o el de Bernoulli del siglo XVIII, porque fue previo. Ni tampoco conocía el principio de inercia desarrollado por Newton. Tendría ideas intuitivas, no formalizadas mediante ecuaciones matemáticas, que eso fue muy posterior, pero fue capaz de hacer todas estas inventivas sin conocer esos conocimientos científicos, como comentábamos. Entonces, pues estos molinos, que sobre todo el de eje vertical, pues puede tener sentido hoy en día, pues en el contexto de la mini eólica, para generar energía eléctrica, para autoconsumo doméstico o suplir de energía en lugares remotos. Y en contextos o ubicaciones donde el viento es bastante racheado, bajo y además poco constante, pues puede ser un buen candidato que nos brinde bastante energía. Y nada, simplemente esto es relativo y subjetivo, pero se puede decir que el molino de viento, sobre todo el de eje vertical, propuesto por Allianz hace más de 4 siglos, pues sigue muy vigente y es muy actual hoy en día. Aquí estaba un poco la literatura, pues nada, eskerrik asko por vuestra atención. Esto sigue grabando, no sé si nos funciona, nos hemos pasado 1 hora, no sé si nos funcionará. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún apunte, alguna aportación. Perdonad por la extensión de la presentación. En la patente no habla de materiales, no habla. Nos preguntan por aquí si Allianz habla de los materiales. En la patente, en principio, no. Supongo que sería madera, pero lo que tenía en mente, pero no habla. Vale. Bueno, pues no hay más preguntas. No sé, ¿algo más que apuntar? Markel, Ander. No, en principio estaría. Pero... Vale. Nada, bueno, yo más que preguntar, daros las gracias por el trabajo tan bonito que habéis hecho. Me ha parecido estupendo, divulgativo, enriquecedor y me gusta que hayáis colaborado entre 2 o 3 áreas distintas. Eso es lo que hay que conseguir. Nada, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Eskerrik asko. Vale, pues listo. Venga, lo dejamos aquí, ¿eh? Venga, eskerrik asko, Gonzalo. Eskerrik asko.